Lucas. Nosotros vamos a estar dando la clase de nivelación de análisis matemático 1. Les cuento, nosotros formamos parte de Proyecto Económicas, una agrupación de estudiantes que se juntaron para poder pensar una facultad mejor, para poder representarnos como estudiantes ante la facultad. Supongo que ya nos habrán visto que nosotros venimos difundiendo el drive de grupos de WhatsApp, si ustedes son materias, ahora el CBC, ahora por el chat del MINDES vamos a mandar varios links, entre ellos el del drive de grupos de WhatsApp. Entonces, si están cursando alguna materia, pueden entrar a su WhatsApp de cursada, nos habrán visto también en redes. Si les interesa participar, se pueden sumar. También nos pueden escribir por Twitter, por Instagram, nos pueden buscar en YouTube. Mismo, si tienen alguna duda, algún problema relacionado a la facultad, a cuestiones administrativas, a lo que sean, nos escriben. Tenemos de vuelta Instagram, Facebook, YouTube. Nos van a ver también por los pasillos de la facu. Nos van a ver en los grupos de WhatsApp de materias, de apoyo de análisis, de álgebra. Así que cualquier duda que tengan nos pueden escribir y nosotros los podemos ayudar sin ningún problema. Bien, queríamos contar que nosotros desde el proyecto hace ya 2 años que venimos realizando distintas actividades, entre ellas clases de apoyo y talleres, porque nosotros creemos que tenemos que buscar la forma de aportar a nuestra formación universitaria. Sentimos que en algunos aspectos la facultad nos deja un poco a la deriva, entonces estas actividades que venimos llevando a cabo tienen que ver con poder cubrir esas faltas de la facultad. Nosotros sabemos que el inicio de la facultad es bastante complicado, que materias como análisis matemático 1, álgebra a veces dan miedo porque son difíciles y son como los grandes monstruos del CBC. Entonces, nosotros lo que venimos a hacer es darles clases de apoyo, sean de nivelación antes de que arranque la cursada, clases preparcial y prefinal que vamos a estar dando a lo largo del cuatrimestre para poder ayudarlos, para que puedan llegar tranquilos a rendir los parciales y aprobar la cursada, porque no queremos que tanto el CBC como el segundo tramo sea un filtro y que las personas que quizás no tuvieron una educación que le dio todas las herramientas, entonces no puedan aprobar el CBC. También nosotros sabemos que los planes de estudio de la facultad están muy desactualizados, que hay un montón de herramientas que como profesionales de ciencias económicas no nos dan. Con nosotros lo sabemos porque lo vivimos, saben, somos estudiantes de todas las carreras. Yo soy estudiante de economía, estoy como en 3er año, pero tenemos estudiantes de otras carreras y nosotros vivimos la falta de las herramientas que nos debería dar la facultad y no nos da. Hay materias donde te piden que sepas Excel y no te enseñan, esperan que llegas sabiendo y si no sabes vas a estar en problemas. Entonces nosotros desde el proyecto hace más de 2 años que venimos dando una serie de talleres, primero virtuales porque era la pandemia, pero ahora también en modalidad presencial, talleres como de Excel, de liquidación de sueldos, de inscripción al monotributo y otros talleres enfocados a economistas, a contadores, administradores, para poder suplir esas cosas que la facultad no nos da en nuestra formación como profesionales, pero debería. Entonces, si les interesan estas actividades, las clases de apoyo, sepan que mañana vamos a estar dando una clase de apoyo de álgebra, clase de nivelación como esta, pero de álgebra, así que si les interesa, se pueden sumar. Si les interesa alguno de los talleres que estamos dando, que este mes vamos a estar dando un montón, pueden entrar a nuestro Instagram y buscar en el link que tenemos en la biografía, el form para ver todos los talleres que vamos a estar mes e inscribirse a ellos. Entonces, vamos a estar mandando por el chat los distintos links de drive del grupo de materias, del grupo de apoyo de análisis 1 que va a seguir, que después nosotros les vamos a mandar el material con el que trabajemos hoy. Y también cualquier duda que les quede de la clase o problemas que tengan en la cursada, nos pueden escribir por ahí y nosotros los vamos a estar ayudando. Después alguno de los chicos o yo se los voy a estar mandando, así que estén pendientes. Y creo que eso es todo, así que ahora vamos a ir arrancando. La idea es ver un breve repaso de cuestiones que probablemente hayan visto en la secundaria. Vamos a ver algunas cuestiones de operaciones básicas, de matemática, ecuaciones, inecuaciones y un inicio de funciones
Obviamente, si hay algo que no saben, tienen dudas, quedó claro, nos paran, sea a mí, a Lucas o a Joaco, que van a estar dando después al resto de la clase. No tengan miedo, ninguna pregunta es tonta o boba. Pueden abrir el micrófono y preguntar, pueden mandar la pregunta por el chat del Meet. Joaco, Lucas, mientras yo estoy presentando, si alguien pregunta por el Meet, porfa, avíseme. Pero pregunten sin problemas, si necesitan que repitamos, si necesitan que vayamos más lento, lo que sea, nos lo piden. Lo importante es que acá se puedan ir sintiendo que están más preparados para el inicio de cursada y de cuatrimestre y sientan que van a poder afrontar bien esta materia. Así que si no hay ninguna duda y si no me olvido nada, vamos arrancando. Bien. Ahora les voy a presentar un PowerPoint. Yo ahora lo que les voy a estar mostrando un poco es operaciones algebraicas y ecuaciones. La idea con las operaciones es ir un poco rápido. Supongo que son cosas que habrán visto ya en el secundario. La idea es poder refrescar y sacar todas las dudas, pero obviamente, repito de vuelta, cualquier duda que tengan, preguntan, nos pausan, nos paran, piden que repitamos, etc. ¿Se ve, no? ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, se ve. Joya, gracias. Bueno, arrancamos con operaciones. Lo primero que vamos a ver son repasar algunas de las reglas de signos y operaciones y después vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios como para repasar todo. Primero, reglas de los signos, básico, puede ser algo medio boludo, pero es clave, van a ver mucho en análisis matemático y después en el resto de la carrera. ¿Sí? ¿Estás presentando como exposición o porque, sí, porque no se ve así? Probá de compartir pantalla como escritorio. Dale, gracias por avisar. Yo lo corrijo. ¿Ahora va bien? Perfecto. Impecable, gracias. Ahora sí. Bien, importante sobre estas reglas de los signos y las que vamos a ver después, cabe remarcar que es muy claro que las tengan siempre presentes, que las tengan bien trabajadas, que es algo que practiquen y les salga fácil porque lo van a aplicar mucho en esta materia y en otras de la facultad. Entonces, si ya se les complica ahora con esto, después en algunos ejercicios y algunos temas de las siguientes materias se les va a complicar un poco. Entonces es importante que si esto es algo que les costó en el secundario, que no saben bien, que lo puedan repasar. Bien, regla de los signos básicos tiene que ver con cómo se multiplican los signos. Nosotros tenemos 4 reglas básicas, acá hay 5, pero las primeras 2 son esencialmente la misma. Nosotros sabemos que si multiplicamos un número positivo por un número positivo, nos va a dar también un número positivo. Eso es bastante básico. Y después, si tenemos un número negativo por un número negativo, nos va a dar también un número positivo, que es lo que se ve en la regla número 1. Nosotros tenemos acá el número b, que es un número negativo, es menos b, y está siendo multiplicado por un número negativo que tiene acá al lado. Entonces, menos por menos nos va a dar que el número termina siendo positivo. ¿Sí? Eso se puede ver acá en una suma. Nosotros tenemos a, que está siendo restado por un número que también es negativo. Entonces, si nosotros sabemos que menos por menos b va a ser positivo, entonces esto de acá, todo esto de acá se va a convertir en un positivo, que es lo que se ve acá. Entonces, a menos menos b va a terminar siendo a más b. Bien. Después, en la regla número 4, tenemos otra cuestión muy importante, que es más por menos va a ser igual a menos por más. Nosotros sabemos que en una multiplicación podemos cambiar el orden de los factores y no va a alterar. Decir a por b es lo mismo que decir b por a. Y hacer
A por menos B o menos A por B, es decir, menos por más, nos va a dar terminando un número negativo, ¿sí? Fundamental saber que si multiplicamos un número positivo por uno negativo, nos va a dar terminando uno negativo. Uno ve mucho en análisis 1 y en análisis 2 errores de pasar mal los signos, hacer mal las cuentas de los signos, y puede parecer una boludez, pero si lo haces al principio del ejercicio, después lo arrastras en toda la resolución y te termina dando cualquier cosa, y es así porque te va mal. Y quizás no es que no entendés el tema o no sabes de qué va la cosa, sino que te equivocaste en algo tan simple como las reglas de los signos, ¿sí? Entonces, estar muy pendiente de esto. Y por último, la última regla tiene que ver con que menos por menos es igual a más, siempre. Entonces acá tenemos que el número A, que es negativo, está siendo multiplicado por el número B, que también es negativo, y nos termina dando como resultado un número positivo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Voy muy rápido, porfa avísenme. No quiero pausarme mucho en esto, pues siento que después vienen cosas que son más importantes. Pero nada, si voy más rápido o tienen alguna duda, porfa, pregunten. Bien, otras reglas importantes, que esto sí se va a ver mucho en análisis matemático 1, y si en sus carreras tienen análisis matemático 2 también lo van a ver, tiene que ver con la potenciación. Nosotros sabemos que la potenciación es que un número cuando un número es elevado a una potencia, quiere decir que ese número lo multiplicas por sí mismo la cantidad de veces que dice la potencia. Es decir, la potenciación tiene dos elementos. El número de acá, A, se llama base, ¿sí? Es la base de la potencia. Y el número al que está elevado, que acá aparece como n, es el exponente. Entonces, si yo tengo el número A elevado a la n, significa que A lo voy a multiplicar por sí mismo n cantidad de veces. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a la 2, significa que a 3 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, 3 a la 2, o 3 al cuadrado, también se puede decir, es igual a 3 por 3, que va a ser igual a 9. ¿Sí? 3 por 3 es igual a 9. Bien, hay un par de reglas de la potenciación que van a hacer mucho más fácil la resolución de ciertos ejercicios a futuro. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos potencias, dos números elevados a algo que están siendo multiplicados, si la base es la misma, entonces podemos sumar las potencias. Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a la 2 por 5 elevado a, no sé, 4, entonces yo puedo sumar las potencias. Es decir, hago 5 elevado a 2 más 4. Es decir, que esto va a ser igual a decir 5 elevado a la 6. Muy importante saber que para poder hacer esto, la base, es decir, el número de abajo, tiene que ser el mismo. Si en este caso fuera 5 elevado a la 2 por 3 elevado a la 4, no lo puedo hacer, porque la base de una es 5 y la otra es 3. La base siempre tiene que ser la misma. Bien, después, otra regla que tenemos es qué pasa cuando tenemos un número elevado a una potencia, ¿sí? En la regla número 3 tenemos a elevado a la n, y todo eso está multiplicado, está elevado a otra potencia, que es la m. Entonces, en este caso, lo que se hace es se multiplican las potencias. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a la 3, y todo eso está elevado a, digamos, la quinta, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar el exponente 3 por el exponente 5. Y me va a quedar que esto es igual a 2 elevado 3 por 5 es 15. Entonces, el resultado de esto es 2 elevado a la 15. Bien. Tema distributivas. Si nosotros tenemos en la regla número 4 un número multiplicado por otro y todo eso está elevado a una potencia, nosotros lo que podemos hacer es distribuir la potencia y hacer que esta n esté afectando a la A y a la B por separado. Entonces, en vez de quedarnos A por B, todo eso elevado a la n, nos va a quedar A elevado a la n por B elevado a la n.
Esto se puede hacer sí y solo sí. Entre A y B hay una multiplicación o una división. No se puede hacer si esos dos números están sumando y no se puede hacer si están restando. Muy importante, es un error que se ve muy seguido, que tienen, por ejemplo, 3 menos, 2 elevado a 4, y lo que hacen es distribuir y que quede 3 elevado a la 4 menos 2 elevado a la 4. Eso no se puede hacer, porque va a dar mal, ese no es el resultado. Solo se puede hacer esta distributiva si tenemos, de vuelta, una multiplicación o una división. La forma de resolver cuando hay una suma o una resta tiene que ver con el cuadrado de un binomio, que eso lo van a ver más adelante en análisis, pero ya cuando empiecen la cursada. Bien, últimas reglas tienen que ver con que, esto muy importante, si la potencia a la que está elevado un número es negativa, como en este caso, a está elevado a la menos n, entonces para resolver lo que se hace es, se da vuelta este número de acá, entonces en vez de quedarnos a, nos queda 1 sobre a, y después los dos números los elevamos a la potencia, así que es a la n. Veamos este caso, por ejemplo, que quizás es más gráfico y se entiende mejor. Veamos que tenemos 5 tercios elevado a la menos 2. Para resolver lo que hacemos es, damos vuelta a la fracción, entonces nos va a quedar arriba el 3 y abajo el 5. Y después los 2 los elevamos a la 2. ¿Sí? Y después de esto lo pueden resolver, que queda 3 elevado a la 2 es 9 y 5 elevado a la 2 es 25. Bien, si el número no es una fracción y está solito y es como acá, puede ser un 7, cualquier otro número, entonces va a quedar 1 sobre a, o 7 o el número con el que estuvieran trabajando, ¿sí? Se da vuelta. Y así es como sacan el negativo del exponente. Paloma. Sí. Disculpa que te interrumpa. Ahí preguntaron, respecto a lo que estás diciendo ahora, si se pasa a potencia positiva. Es la pregunta de Priscila. No sé si querés abrir el micrófono, Priscila. Sí, la potencia se vuelve positiva. Nosotros, cuando tenemos una potencia negativa, para sacar ese negativo y que la potencia sea positiva, lo que hacemos es dar vuelta a la base. Como había explicado acá, si tenemos 5 tercios, vamos a dar vuelta y nos va a quedar 3/5. Y ahí ya sacamos el negativo de la potencia. Entonces, este menos 2 se convierte en un 2, siempre y cuando demos vuelta a la base. Si no das vuelta a la base, la potencia va a seguir siendo negativa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quién preguntó? Bien, voy a tomarlo como un sí. Sí, ahí puso que sí. Perfecto. Bien, últimas dos reglas tienen que ver, así como habíamos visto en la número 2, que si tenemos una multiplicación de potencias con igual base, los exponentes se suman, en la división pasa exactamente lo mismo, solo que en vez de sumarse, se restan. Entonces, si tenemos a elevado a la n dividido a elevado a la m, lo que hacemos es restar los exponentes. Entonces, tenemos, por ejemplo, 7 elevado a la 4 menos, dividido 7 elevado a la 2, lo que hacemos es 4 menos 2 es 2, entonces esto es lo mismo que hacer 7 elevado a la 2. Y por último, esto lo tienen que haber visto en el secundario, saben que cualquier potencia con exponente 0, no importa cuál sea la base, puede ser 1, 5 o 1.000.000, siempre que esté elevado a la 0, el resultado es 1. 5 elevado a la 0 es 1, 8 elevado a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1, sea positivo o negativo, ¿sí? Si tienen menos 6 elevado a la 0, también va a dar 1 positivo.
Bien. Un par de cosas más. Tiene que ver con la suma de fracciones. Esto lo tienen que haber visto en el primario. No se deben acordar, pero cuando teníamos suma de fracciones con distinto denominador, si no se acuerdan, una fracción tiene un número arriba y un número abajo. El de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. Y nosotros veíamos en la primaria que si los denominadores son distintos, si el número de abajo es distinto, entonces no se puede sumar así nomás, sino que había que buscar un numerador común y se utilizaba el múltiplo común mínimo, múltiplo común, algo así se llamaba, que era todo un trabajo. Nosotros, para hacerlo más fácil, vamos a aplicar esta regla, que es los numeradores los multiplicamos. Entonces, si tenemos A sobre B más C sobre D, lo que hacemos es hacer una única fracción. En el numerador vamos a tener los dos numeradores multiplicados, en este caso B por D. Y arriba en el numerador tenemos A multiplicado por el numerador de la otra fracción, más o menos, si acá hubiera un menos, no, obviamente, C multiplicado por el numerador de la otra fracción. Entonces, así es como conseguimos unificar o sumar estas dos fracciones. Esta segunda regla es más o menos lo mismo, es la misma lógica, es un poco más difícil de quizás seguir la línea de pensamiento de cómo se desarrolla, pero para mí es mucho más fácil la primera, tener esto aceitado, porque van a ver que necesitan mucho pasar todo a la mismo tipo de fracción, el mismo numerador, más cuando tengan que graficar en ejes cartesianos las funciones, quizás necesiten que tenga todo el mismo numerador, y la forma más fácil de calcularlo es esta de acá. Después, producto y cociente de fracciones, muy fácil. Si tenemos dos fracciones que están multiplicándose, lo que hacemos es multiplicar el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo, y ya está. No importa si el numerador es el mismo o distinto, acá no es como en la suma o en la resta que tenés que buscar algo en común. Acá no, simplemente multiplicás arriba con el de arriba y abajo con el de abajo. Y nada más. Y división, acá sí hay que estar atentos. Lo que se hace cuando tenemos una división de fracciones es convertir esa división en una multiplicación. Y para hacerlo lo que hacemos es la fracción que está abajo, que en este caso sería C sobre D, o a veces puede aparecer a la derecha. Pongamos que tenemos, voy a escribir esta fracción que aparece acá al principio, pero lo voy a escribir de otra forma, lo voy a escribir con la división así. Bien, la segunda fracción, que es la que aparece abajo o a la derecha, lo que hacemos es dar la vuelta, ¿sí? El numerador pasa a ser el denominador y el denominador el numerador. Entonces, si tenemos A sobre B dividido C sobre D, lo que hacemos es, nos queda A sobre B, la primera queda igual, no cambia nada, por D, se viene acá arriba, sobre C. Y así es como resolvemos una división. Y después lo que hacemos es multiplicarlo, como habíamos visto acá al principio. Bien, y por último, que esto lo van a ver en racionalización, que usualmente es uno de los primeros temas que se da en análisis matemático 1, la cuestión de racionalizar números se llama, tiene que ver con cómo convertir una raíz a una potencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un número que es A elevado a P sobre Q, para convertirlo en raíz, lo que hacemos es, la Q que está acá abajo va a ser el índice de la raíz, y la P, que es el numerito que está arriba, pasa a ser la potencia. Medio confuso, pero en la práctica es más fácil. Veámoslo, por ejemplo, tenemos 5 elevado a 3 séptimos. Si yo no lo quiero ver como fracción, lo quiero ver como una raíz, lo que hago es, escribo la raíz, adentro va a estar la base, que en este caso es el número 5. Acá en el índice, que es lo que va como arriba de la B, de la raíz, va a ir el número 7, ¿sí? Que es el
denominador de mi fracción. Y acá como potencia de 5 va a ir el número 3, es el numerador. Podemos hacerlo también al revés, ¿sí? Como podemos pasar de potencia a raíz, podemos pasar de raíz a potencia. Supongamos que tenemos 4, tenemos raíz cúbica de 4. ¿Sí? Si yo lo quiero pasar una potencia, lo que hago es, mi base va a seguir siendo el número 4. Acá arriba de la fracción, como acá no tengo nada, ven, el 4 está acá solito, lo que voy a suponer es que está elevado a la potencia número 1, ¿sí? Entonces, me queda 4 elevado a 1 sobre, y el índice de mi raíz va a ir acá abajo. Entonces, la raíz cúbica de 4 es lo mismo que decir 4 elevado a la 1/3. ¿Sí? ¿Eso se entendió? No sé si hay alguna duda, Joaco. No, no hay nada en el chat. Bien, entonces, seguimos. Bien, acá tenemos varios ejercicios, que esto es de la práctica 0, que sea en análisis matemático 1. Esta es de una cátedra, si quieren se las podemos pasar después por el grupo de WhatsApp que tenemos de esta materia, que les recuerdo se pueden unir después de esta clase, así nosotros les podemos avisar de las siguientes clases que hagamos, de talleres y por donde ustedes nos van a poder consultar las dudas que tengan. Estos tipos de ejercicios están buenos para poder practicar un poco lo que son las reglas de signos. Veamos estos dos, que me parece muy importante ver estos. Ustedes podrán suponer, como aparecen estos dos acá, que no es el mismo tipo de ejercicio. Decir menos 2 a la 4 no es lo mismo que decir menos 2 elevado a la 4. ¿Sí? Aunque se digan de la misma forma, no es lo mismo. Porque acá lo que tenemos es el número menos 2 potencia 4. Entonces esto se resuelve haciendo menos 2 por menos 2 por menos 2 y de vuelta por menos 2. Multiplicamos 4 veces este número. Yo sé que menos 2 por menos 2 me va a dar 4. Por menos 2 me da menos 8. Y por menos 2 me da 16. Entonces, este primer ejercicio, menos 2 elevado a la 4, tiene como resultado 16. En cambio, este de acá, el número que está siendo elevado a la cuarta, no es el número menos 2, sino simplemente 2. Entonces hacemos 2 por 2 por 2 por 2, que nos da 16. Y después lo multiplicamos por este menos de acá adelante. Entonces, este otro ejercicio tiene en realidad como resultado menos 16. Esto también es un error súper común al que hay que estar muy atento. Si la potencia está afectando o no al menos. ¿Cómo te das cuenta? Por el paréntesis. Si dentro del paréntesis el número está negativo, entonces está afectando. Si aparece así solo, entonces la potencia afecta solo el número y el signo está por afuera de la cuenta. Bien. Estos ejercicios, si al menos que quieran que veamos alguno en particular, yo seguiría principalmente porque ya estuvimos viendo cómo se resuelven, siguiendo las reglas, teniéndolos a mano, son bastante fáciles de resolver. Pueden sacar foto, pueden después meterse a YouTube a volver a ver esta clase, si no les mandamos la guía. Así pueden practicarlos ustedes en sus casas, pero saben, es bastante fácil, es simplemente estar muy pendiente de estas reglas de signos. Bien, quería ver estos de acá. Van a ver en las primeras guías muchos ejercicios de este tipo que parecen un bodoque de números, pero en realidad son bastante fáciles de resolver. Lo que hay que hacer es poder entender cómo se resuelven. Nosotros cuando resolvemos desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a este primer ejercicio que dice 1/7 elevado al cubo por 1/7 elevado a la cuarta, todo elevado a 2/7, lo que sabemos es que primero vamos a resolver
estas dos fracciones que están en potencia y después vamos a resolver con este 2/7. Entonces, pensemos. Es una multiplicación de potencias, la base es la misma, entonces yo sé que puedo sumar los exponentes. Entonces me va a quedar 1/7 elevado a 3 más 4, que 3 más 4 es igual a 7. Entonces, este primer ejercicio, que es todo esto que está dentro del corchetes, es lo mismo que escribir 1/7 elevado a la 7. Y después esto está elevado a 2/7. Yo también sé que si tengo un número elevado a una potencia y eso está elevado a otra potencia, entonces las potencias se multiplican. Entonces esto me va a quedar como 1/7 elevado a la 7 por 2/7. Y nosotros vimos, porque lo vimos mucho en secundario, que podemos simplificar esto. Los 2/7 se pueden simplificar. ¿Sí? Me queda 1. Entonces, esto mismo es lo mismo que escribir 1 a la 7 elevado simplemente a la 2. Y de esta forma, aplicando simplemente las reglas de los signos, lo que hicimos fue pasar de este bodoque inicial que teníamos a simplemente 1/7 elevado al cuadrado. Bien, lo mismo va a pasar en este. Tenemos exactamente lo mismo, solo que en vez de una multiplicación tenemos una división, por lo tanto los exponentes se restan. Y por último tenemos que esta potencia acá está elevado a un número negativo, entonces la base, que es 3/2, la vamos a tener que dar vuelta para que la potencia nos quede como un número positivo. Bien, y así con todos hay muchas cuestiones de simplificar, están buenos practicarlos, pues de vuelta, después lo van a usar mucho, no se van a dar cuenta, pero se usan todas las materias. Este de acá que tiene a elevado al cuadrado, por a elevado a la 5, por a elevado a menos 4 y así, parece que es un montón, pero en realidad es muy fácil, es simplemente aplicar. Como sabemos que son potencias con toda la misma base, lo que hacemos es sumar o acá restar los exponentes. Nos va a dar un resultado mucho más simplificado. Está bueno, practiquen mucho esto, les va a resultar mucho más fácil después la cursada si estas cosas simplemente salen y no las tienen que estar pensando tanto. Bien, y después estos ejercicios que les quería mostrar tienen que ver con más o menos lo mismo. Como no quiero irme mucho de tema ni que se haga muy largo, menos que quieran que los veamos, yo pasaría, porque es básicamente separar por términos y resolver fracciones. Si recién salen del secundario, quizás tienen más aceitado todo lo que tiene que ver con separar por términos, si no, practíquenlo, porque son errores que de vuelta, análisis matemático usualmente pasa que quizás el problema no es tanto entender la teoría, sino que se confunden con errores mínimos, con no saber aplicar bien las reglas, con no dividir bien por términos, con no saber las reglas distributivas, todas cuestiones así. Entonces esto practíquenlo y es muy importante saber que se resuelve de adentro hacia afuera, siempre. Y primero se resuelven las operaciones con multiplicación y división y después las sumas y las restas. Bien, y por último, antes de pasar a los otros temas, así no se hace tan larga la clase, vamos a ver un poco de ecuaciones. Si no se acuerdan, un repaso teórico muy sencillo. Una ecuación lo que hace es establecer una igualdad entre los dos miembros. Nosotros, como vemos acá en las ecuaciones, tenemos un miembro que es una serie de números u operaciones, un signo igual, y después del otro lado el otro miembro que también son más números o más operaciones. Y lo que te dice es que las dos cosas que hay del lado del igual son la misma, exactamente lo mismo. Tiene de particular la ecuación es que tiene una incógnita, usualmente está representada por la letra X, lo pueden encontrar con otras letras, puede aparecer con la letra A, con la letra Y, con letras del alfabeto griego. Si se encuentran algo que no es una X, no se asusten, es lo mismo.
pero va a representar la incógnita cuyo valor tienen que poder hallar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hallar el valor de la incógnita y así poder resolver la ecuación? Una ecuación se resuelve cuando pueden decir cuánto vale la X. Bien, ¿cómo se resuelve? Bueno, una ecuación tan fácil como esta primera que tenemos acá es muy fácil. Nosotros tenemos que X, que no sabemos qué es, más 5 es igual a 13. Si yo lo veo así nomás, pienso, bueno, ¿cuánto le falta a 5 para llegar a 13? Calculo y me doy cuenta que es 8. Entonces 8 más 5 es igual a 13. Entonces yo puedo decir, bueno, X es igual a 8. Muy fácil. Ahora la cuestión es cuando no tenemos una ecuación tan fácil y tenemos que ver cómo hacemos. En otras ecuaciones lo que se hace es despejar. Se hace de un lado de la ecuación, ponemos a todas las X, porque en una ecuación van a ver que la X puede aparecer en más de una vez y puede aparecer en los dos miembros. Y del otro lado del igual van a poner todos los otros números y operaciones. Nosotros podemos pasar libremente números u operaciones de un lado de la igualdad al otro. Lo único que hay que tener en cuenta es que para hacerlo tenemos que cambiar el signo del número de la operación. Es decir, que si de un lado está sumando, del otro pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está como potencia, pasa como raíz, ¿sí? La operación es exactamente opuesta. Y viceversa, obviamente. Si está restando, pasa sumando. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Y si está como raíz, pasa como potencia. Entonces, en este primer ejercicio tenemos X más 5 igual a 13. Si yo quiero despejar, lo que voy a hacer es dejar la X del lado izquierdo y pasar al 5 del lado derecho junto con el 13. Como el 5 está sumando, yo lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar 13 menos 5. Y ahí resuelvo, resto, 13 menos 5 es efectivamente 8. Entonces yo acá llegué a mi solución, que X es igual a 8. Lo recuadro y ya puedo decir que terminé mi ecuación y acá terminó el ejercicio. ¿Sí? Muy fácil. Vamos a ver algunas más difíciles para tener en cuenta algunas otras cosas que a veces pasan por alto. Primero, si ven que la X no está sola como en este primer ejercicio, sino que está acompañado con un número, a menos que aparezca, no sé, el signo dividido, la potencia, la raíz, etc. Si no aparece nada de eso y aparece solo como está acá 3x, significa que acá en el medio hay un por. Esto es 3 por x. La x está siendo multiplicada por el número 3, ¿sí? Gente que quizás no lo sabe, entonces lo recuerdo. Para resolver esto, tengo que saber que uno podría pensar que tiene, por ejemplo, 3 por x más 2 y del otro lado menos 5. Hay alguna gente que dice, bueno, este 3 que está multiplicando lo paso para el otro lado dividiendo y después este 2 que está sumando lo paso restando. Y no, eso no se puede hacer. Primero lo que tenemos que hacer es pasar al otro lado todos los números y operaciones que están solitas, sin la x. Y una vez que hicimos eso, recién ahí podemos despejar a la x del número que le está afectando. Entonces, primero lo que vamos a hacer es dejar del lado izquierdo el 3 por x, no lo tocamos, se queda ahí solito. Y del otro lado nos queda el menos 5. Y ese más 2 que tenemos pasa restando. Entonces nos queda menos 2. Menos 5 menos 2 nos da menos 7. Y ahora sí, este 3 que está multiplicando a la x, lo podemos hacer que pase dividiendo, porque estaba multiplicando. Entonces nos queda x menos 7 dividido 3. Y así ya tenemos la solución del ejercicio. Pueden dejarlo como fracción, es usualmente lo más cómodo. También si no pueden resolver y hacer a la calculadora 7 dividido 3, les va a dar un número decimal muy largo. Nosotros en análisis, la gran mayoría de las veces trabajamos simplemente con fracciones. Entonces lo dejan así y ya está. Si ustedes después quieren verificar y asegurarse de que el resultado al que llegaron está bien, lo que hacen es la verificación. Van a la ecuación
y en cada lugar donde aparece la X, la reemplazan con el valor que calcularon ustedes. Y hacen, nosotros haríamos 3 por menos 7 sobre 3, que si simplificamos nos daría menos 7, más 2 nos da efectivamente menos 5, entonces nosotros sabemos que resolvimos bien la ecuación, nos dio bien nuestro resultado. Bien, veamos esta acá, la número 4. Acá, como ven, tenemos más de una vez la X y la tenemos en los dos miembros. Entonces lo que vamos a hacer es, las X se van a la izquierda, las demás operaciones a la derecha. Entonces, del lado izquierdo nos queda 5X. Como del lado derecho, este menos 2X está negativo, está restando, pasa acá multiplicando, ¿sí? Entonces, este 5X pasa, este 2X pasa sumando. Tenemos 5X más 2X y del lado derecho nos queda el 15 que teníamos acá y este 1 que teníamos acá solito sumando se pasa restando. Entonces nos queda así, 5X más 2X es igual a 15 menos 1. Resolvemos de los dos lados. Como la X está siendo multiplicada por dos números, pero la X es la misma, no es que esto es X y esto es T, o esto es X y esto es X al cuadrado, sino que la X es la misma. Entonces lo que hacemos es sumar estos dos números que los están acompañando. 5 más 2 es 7, entonces esto nos queda como 7X. Lo que hicimos fue juntar las X para hacer más fácil la resolución. Y después del otro lado tenemos 15 menos 1, que es 14. Ahora sí, como ya no tenemos más operaciones, ¿sí? No tenemos más números de ninguno de los dos lados, yo puedo despejar la X. Entonces me queda la X sola y el 7 va a pasar dividiendo. Entonces tenemos 14 dividido 7, que en este caso es 2. Entonces nosotros sabemos que el valor de nuestra incógnita es el número 2. Bien. Y por último, para no ver las más difíciles, que son las que tienen x elevado al cuadrado o eso, que eso ya lo van a ver un poquito más adelante en análisis matemático, que van a tener que ver polinomios y funciones cuadráticas, vamos a ver esta de acá. ¿Sí? A ver, voy a redondearla mejor. A ver, esta acá. Bien, ¿cómo resolvemos esto cuando tenemos a la X en el numerador de una fracción? Vería cómo despejo esto. Bien, lo mejor que podemos hacer es, todo este numerador que está acá, como está dividiendo al 6, va a pasar al otro lado de la ecuación multiplicando. Entonces tenemos 6 es igual a 5 por todo este numerador que tenemos acá, que es X más 1. Bien. Ahora preguntamos qué hacemos. Bueno, algunos dirían, pasamos este más 1 restando. Pero no podemos hacer eso, porque no está solito el más 1. Está dentro de un paréntesis que está siendo multiplicado por el número 5. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es el número 5. Entonces, este 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces nos queda 6 dividido 5 es igual a X más 1. Y ahora sí, ese más 1, como ahora sí está solo y no lo está siendo afectado por nada, puede pasar restando. Entonces nos va a quedar 6/5 menos 1 es igual a X. Como tienen distintos numeradores, ven que acá esto es una fracción y esto no, este 1 lo vamos a convertir en una fracción que va a ser 5/5. ¿Sí? Pues ustedes saben que si simplificamos 5 con 5 nos da 1. Entonces decir 1 y 5/5 es lo mismo. Entonces hacemos así, 6/5 menos 5/5 es igual a X. Y si resolvemos la resta nos va a dar
que esto es igual a 1/5. Entonces, de esta forma calculamos el valor de x. Bien, esto es todo. Ahora los chicos van a seguir con inecuaciones y funciones. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran que veamos o que reveamos. Si no, lo dejo hablar ahora a Luquitas. Buenas. Una pregunta. Sí. ¿Cómo hizo los 5/5? Bien. Nos va a pasar mucho esto de que tenemos, por ejemplo, una fracción. Ahora, vamos a escribirlo acá. Pónganse que tenemos esta resta. Primero, tenemos 6/5 menos 1/3. Yo esta resta no la puedo resolver así nomás, porque como les había dicho, si el denominador es distinto, no podemos resolverla así nomás. No podemos hacer 5 menos 3. Lo que hacemos es buscar un denominador en común. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando los dos denominadores. Hacemos 5 por 3. Y arriba lo que vamos a hacer es, este 6 lo multiplicamos por el denominador de la otra fracción, que en este caso es el número 3, menos, que acá en el medio tenemos un menos, 1, que es el numerador de la otra fracción, por 5, que es el denominador de la otra. Entonces, esto nos queda así. Resolvemos las multiplicaciones. 6 por 3 es 18. 1 por 5 es 5. Y 5 por 3 es 15. Esto nos queda así. Resolvemos la resta de ahí arriba. 18 menos 5 es 13. Entonces nos queda como resultado que 6/5 menos 1/3 es igual a 13 sobre 15. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un 1? Como podría ser un 3, un 8, un número entero, decir no una fracción. El caso es exactamente el mismo. Nosotros, si tenemos un número entero que está solito, sabemos que abajo hay un 1, ¿sí? Porque es una división. Piense que si tienen 8, decir 8 sobre 1 es lo mismo, porque 8 dividido 1 es 8. Entonces, sabiendo que debajo de un número natural hay un 1, nosotros podemos hacer exactamente esto mismo. Entonces nos queda 5 por 1 acá abajo. Arriba nos queda 6 por 1. Menos 1 por 5, ¿sí? Resolví de la misma forma que lo había hecho antes. Resolvemos, nos queda 6 por 1 es 6, menos 1 por 5 es 5, sobre 5 por 1 también es 5. Y ahora resolvemos 6 menos 5 es 1. Y así es como llegamos al resultado de antes, ¿sí? Bueno, gracias. Bien, ¿alguna duda más? No. Bueno, vamos con inecuaciones entonces. Dale. Dale, buenísimo. Comparto. Bueno, yo no voy a dar como presentación, voy a ir haciendo los ejercicios con Paint y con este programa. Bien, tema de inecuaciones. Las inecuaciones, básicamente, son ecuaciones, pero que en lugar de una igualdad hay una relación de desigualdad, ¿no? Digo, para hacerla muy fácil, por ejemplo, una inecuación puede ser 2x mayor a 4, entonces tenemos que pasar del otro lado, ¿no? Con las mismas reglas, digo, restando, multiplicando, dividiendo, según lo que esté sucediendo, en este caso dividiendo, y llegamos a una relación de mayor o menor en el resultado, es decir, que la solución no es una única solución, sino que hay infinitas soluciones representadas por un intervalo, que un intervalo es un conjunto de números.
las soluciones de las inecuaciones se representan en la recta numérica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, x mayor que 2 queda representado como todo lo que va de 2 a más infinito. Esto, básicamente, pasado como a lo que sería la recta numérica, sería lo siguiente. Sería básicamente una cosa así. Dos. Acá tendríamos más infinito. Sería todo esto, así. ¿Se entiende hasta acá? Esto, porque es distinto que las ecuaciones y está bueno entender que estamos refiriéndonos a un conjunto de números, a un intervalo, no a un único número como en el caso de las ecuaciones, porque esto complica un poco lo anterior, ¿sí? ¿Se ve, no, lo que estoy compartiendo? No hay ningún problema. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Por otro lado, otra cosa importante a saber de las inecuaciones es que puede ser también el caso que hay, en lugar de un signo de mayor, un signo de mayor igual, ¿sí? Cuando tenemos un signo de mayor igual, en este caso, el intervalo se escribe con un corchete. ¿Por qué se escribe con un corchete? Porque estamos incluyendo el 2. O sea, el paréntesis no incluye el último número, el corchete incluye el último número, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos un mayor o menor, vamos a usar un paréntesis. Cuando tengamos un mayor igual o menor igual, vamos a usar un corchete, ¿sí? Esto también es muy importante. Bien. Esto a modo de introducción, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, sobre cómo se realiza una inecuación, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser 6 sobre x menos 4 mayor a menos 1, ¿sí? Este va a ser nuestro primer ejemplo de una inecuación. 6 sobre x menos 4 mayor a menos 1. Bien. A tener en cuenta. ¿Qué es lo que se nos ocurriría hacer en el caso de que fuera una ecuación? ¿Sí? Si fuera una ecuación, no tendríamos ningún problema en pasar multiplicando el x menos 4, ¿sí? No habría problema en hacerlo, pero acá va a ser incorrecto, ¿sí? O sea, esto que estoy haciendo en este momento, no lo hagan porque va a estar mal, ¿sí? Lo tachamos de entrada. Esto estaría mal, no se hace así. Lo que tenemos que hacer, al contrario, es pasar el menos 1 sumando. Vamos a ver por qué. Básicamente, ¿cómo pasamos el menos 1 sumando? Parece un poco complicado porque fíjense que lo que nos va a pasar es que tenemos que pasar el 1 como el menos 1 sumando, y para resolver esta cuenta de acá, fíjense que tenemos que sacar un denominador común, que es lo que les estaba explicando Paloma recién. Básicamente tenemos que multiplicar al 1 por el denominador para poder incorporarlo al numerador, ¿sí? Esto paso por paso sería, tenemos como denominador x menos 4, nos quedaría 6 más 1 multiplicado por x menos 4, ¿sí? Es lo mismo, digo, que hacerlo con lo que le estaba explicando Pablo recién, ¿no? De que todo número tiene un 1 en el denominador, entonces x menos 4 por 1 sigue siendo x menos 4, entonces no es necesario multiplicar el denominador por el denominador porque nos da x menos 4, entonces simplemente multiplicamos al 1 por x menos 4 en el numerador y ya obtenemos el numerador nuevo, ¿sí? Este numerador nuevo igualmente hay que desarrollarlo. Fíjense que en el numerador vamos a tener 6 más 1 por x, que va a ser x, menos 1 por 4, o más 1 por menos 4, que va a ser menos 4. Todo esto mayor que 0. Entonces esto nos termina quedando que x más 2
sobre x menos 4 es mayor que 0. ¿Sí? O sea, fíjense cómo pasamos de esto que estaba arriba a esto que tenemos abajo, que es muy distinto. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda de lo que hicimos, de lo que trabajamos? Bien, bueno, intuyo que no hay dudas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Este paso es importantísimo y también es clave. Vamos a tratar de explicarlo acá. Fíjense lo que dice acá. Acá dice que x más 2 sobre x menos 4 tiene que ser mayor que 0. ¿Qué significa que un número es mayor que 0? Básicamente significa que es positivo, que es un número positivo. Entonces, ¿se acuerdan que al principio Paloma les explicaba qué tiene que pasar en una división para que un número, o sea, para que el resultado dé positivo, ¿no? ¿Se acuerdan de que teníamos? Voy a bajarle un poco. Está bien. Fíjense que teníamos más dividido más nos da más, que más dividido menos nos da menos, que menos dividido más nos da menos, y por último que menos dividido menos nos da más, ¿sí? Y como nosotros estamos trabajando con el mayor a 0, lo que queremos es que nos dé más. Es decir, que vamos a conservar este y este, ¿sí? Es decir, que tenemos que plantear estos dos casos. Estos dos casos son los que resuelven nuestra inecuación. Que el numerador es positivo y el denominador es positivo, o que el numerador es negativo y el denominador es negativo. Ambos casos. ¿Cómo se hace esto? Bien. Vamos a ver un par de signos que capaz, algunos en el secundario lo deben haber visto, otros no, vamos a tratar de explicarlo. Vamos a plantear el primer caso, ¿no? El de positivo dividido positivo. ¿Cómo se plantea? Tenemos que plantear que x más 2 es mayor a 0, intersección, x menos 4 es mayor que 0. ¿Sí? Este sería el primer caso. El caso de más sobre más. Y el otro caso lo marcamos con el signo unión. X más 2 menor a 0. X menos 4 menor a 0. Estos serían el caso de abajo, el de menos dividido menos. ¿Se entiende? Porque si el numerador es menor a 0 y a la vez el denominador es menor a 0, entonces se cumple esta condición de acá de que la división nos da un número mayor a 0, es decir, positivo. Vamos igual por las dudas a explicar un toque que es intersección, que es unión, porque si no se entiende capaz alguno se está preguntando, ¿no? Por las dudas. Vamos a suponer que tenemos dos conjuntos, ¿sí? Vamos a decir que el primero se llama A y el primero se llama B, ¿sí? Todo el círculo es A y todo el otro círculo es B, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos la intersección, que es este signo que decíamos, entre A y B, lo que queremos referirnos es a este pedacito que está acá. Lo que comparten ambos conjuntos, ¿sí? En cambio, si por algún casual queremos referirnos a la unión, ¿sí? Voy a copiar y pegar. Si queremos referirnos, en cambio, a la unión, A unión B, estamos refiriéndonos a todo, a lo que comparten y a lo que no comparten, es decir, en este caso iría también esto y esto. Estaríamos refiriéndonos a todo el conjunto, a los dos conjuntos, ¿sí? ¿Se entiende? En algún punto, el de arriba es la intersección, lo que comparten, y el de abajo unión es todo, une los dos conjuntos, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros estamos diciendo que necesitamos todas las X, queremos despejar todas las X, tal que tanto numerador como denominador
son los dos positivos y por otro lado, por un lado distinto, pero que también resuelve la inecuación, todas las x, tal que numerador y denominador son los dos negativos, de forma tal de despejar todas las x al final, que hacen que toda la ecuación, toda la fracción se cumpla, que da un... ¿Se entiende hasta acá el planteo de lo que estamos haciendo? O capaz se va a entender más al final. Vamos a ir resolviendo cada uno de estos, ¿sí? Fíjense que tenemos por un lado que x es mayor a menos 2, intersección x es mayor a 4, y por otro lado tenemos que x es menor a menos 2, intersección x es menor a 4. Es decir, tenemos que representar tanto esto como esto, ¿sí? Tenemos que encontrar cuáles serían los conjuntos. ¿Qué es lo que recomiendo yo para esto? Lo que recomiendo es que hagan la recta numérica 2 veces, porque uno puede decir, che, esto es facilísimo, lo saco en 2 segundos, pero en realidad muchas veces es fácil cometer errores, ¿sí? Entonces vamos a verlo paso a paso, ¿sí? Entonces, primero queremos ver el caso de que x es mayor a menos 2, intersección x es mayor a 4, ¿no? El de la izquierda. ¿Cómo se hace eso? Bueno, marquemos. Marquemos el 0, marquemos el menos 2, marquemos el 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que es la intersección, ¿sí?, entre que x es mayor a menos 2 con la intersección de x es mayor a 4. Fíjense qué es lo que se comparte. Se comparte únicamente, la intersección es únicamente todos los puntos donde x es mayor a 4. Fíjense que todo entre menos 2 y 4 no lo comparten, por lo tanto no es parte de la intersección, ¿sí? Entonces lo que vamos a marcar es todos los puntos entre 4 y más infinito, ¿sí? Los marcamos acá. Y acá tenemos la primera parte de la inecuación resuelta. Es decir, queremos referirnos a 4a más infinito. Por otro lado, ¿qué es lo que queremos? Queremos marcar esto en la otra recta, que x es menor a menos 2 y que x es menor a 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el 0, tenemos el menos 2, tenemos el 4. Entonces, fíjense que por un lado tenemos el de 4 a menos infinito y por otro lado tenemos de menos 2 a menos infinito. Nuevamente, la intersección estamos buscando. Entonces, vamos a marcar del menos 2 al menos infinito, ¿sí? Es decir, vamos a marcar del menos 2 al menos infinito. Y este va a ser la otra pata, digamos, de nuestra solución. Del menos infinito al menos 2. Es decir, del menos infinito al menos 2. ¿Sí? Entonces, finalmente, nuestra solución, ¿sí? Nuestra solución es, la pueden marcar con una letra S de solución, es del menos infinito al menos 2 unión del 4 al más infinito. Y además, gráficamente, en una recta numérica, ¿sí? Vamos a agarrarnos de una para hacer todo. Gráficamente, en una recta numérica, se vería de la siguiente forma. Tendríamos que marcar también
este intervalo de acá. Y de esta forma encontramos todo el conjunto de soluciones, ¿sí? Tanto infinito a menos 2 como de 4 a más infinito son las dos soluciones. Bien. O conforman la solución. Bien, ¿cómo podemos verificar que estamos en lo correcto? ¿Sí? Fíjense, nosotros en realidad partíamos de 6 sobre x menos 4 mayor a menos 1. Fíjense qué pasa si elegimos un número que esté comprendido entre menos infinito y menos 2, ¿no? Por ejemplo, imagínense que decimos x igual a, qué sé yo, menos 5, ¿no? X igual a menos 5. Bueno, fíjense que acá nos da menos 5. Podemos reemplazar acá el menos 5, ¿sí? Menos 5 menos 4 nos da todo menos 9. Entonces fíjense de que 6 dividido menos 9 nos va a dar menos 2 tercios, y menos 2 tercios es efectivamente mayor a menos 1, ¿sí? Está más cerca del 0, es un número mayor que menos 1, ¿sí? Por otro lado, podríamos, por ejemplo, elegir un número correspondiente a este intervalo, por ejemplo, en lugar de menos 5, 5, ¿sí? Y si elegimos 5, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que tenemos acá 5 menos 4 da 1, y tenemos que 6 dividido 1 es 6, que es mayor también que menos 1. ¿Sí? Se cumple que si elegimos un número correspondiente a cualquiera de estos dos intervalos, se cumple con esto, que es que esta fracción es más grande que menos 1. Por último, para hacer el intento, probemos uno que no está en los intervalos, por ejemplo 0. ¿Qué pasaría si decimos x igual a 0? Bueno, fíjense que tenemos 6, 0, menos 4. ¿Se va a cumplir que es mayor que menos 1? Bueno, fijémonos. Tenemos 6, tenemos menos 4. Bueno, fíjense que no se cumple, porque esto nos da menos 3 medios, y menos 3 medios es menos 1,5, es más chico que menos 1. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo en algún punto de esta forma, al no cumplirse, ¿sí? Esto al no cumplirse, verificamos que nuestra solución es correcta, ¿sí? No lo verificamos al 100% porque podríamos estar justo agarrando valores que coinciden, pero nos da el puntapié de que resolvimos bien la inecuación, ¿sí? Porque agarramos un valor de acá, se cumplió, agarramos un valor de acá, se cumplió, agarramos un valor de afuera, no se cumplió la condición, entonces tenemos un indicio de que sí resolvimos bien la inecuación. ¿Hay alguna duda hasta acá? Esto, cuando se hacen varias inecuaciones, se va como, uno lo va internalizando y sale más rápido. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo rapidísimo. Vamos a hacer un ejemplo, pero con signo menos. Esto es muy interesante porque nos va a dar vuelta el signo, ¿sí? Entonces, va a estar bueno hacer esto. Esta la voy a hacer un poco más rápido, no deteniéndome tanto punto por punto. Así, bueno, ya vamos a hacer otra cosa después. Fíjense de que ahora tenemos, en primer lugar, el signo contrario, que es menos, ¿sí? Vamos a ver que eso va a tener implicancias, ¿sí? Acuérdense que el primer paso, siempre en una inecuación de este tipo, siempre lo que tenemos que buscar es igualar a 0. ¿Sí? Bueno, igualar capaz no está bien dicho porque tenemos un signo menos, no es una igualdad, pero se entiende que tenemos que pasar todo de un lado de la ecuación, ¿sí? Bueno, fíjense de que tenemos que buscar el denominador común, entonces vamos a tener x y vamos a tener 1 menos 2x. Acuérdense que multiplicamos por el denominador. ¿Sí? Y ya tenemos planteada algo que podemos, bueno, analizar. Algo que podemos analizar.
Fíjense de que en este caso no estamos buscando que el resultado dé positivo, estamos buscando que el resultado dé negativo, es decir, que el planteo va a ser esencialmente distinto. Vamos a tener que elegir los dos casos donde el resultado daba negativo. ¿Cuáles eran los dos casos donde el resultado daba negativo? Positivo dividido negativo y negativo dividido positivo, ¿sí? Eran los dos casos donde el resultado de una división daba negativo. Es decir, en lugar de mayor y mayor y menor como hicimos antes, vamos a tener que intercalar mayor con menor y menor con mayor. Vamos a verlo cómo sería. Sería básicamente 1 menos 2x mayor a 0, intersección x menor a 0. Unión 1 menos 2x menor a 0, intersección x mayor a 0. ¿Se entiende esto por qué van estos signos así? Esto es lo más importante, realmente. Y lo que es menos automático, capaz. ¿Alguien tiene una duda con esto? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver algo que también es relevante. Fíjense que acá, a la hora de despejar, no es tan fácil porque nos va a pasar algo que lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer en el Paint para que lo puedan ver. Fíjense que tenemos 1 menos 2x mayor a 0. Y fíjense que tenemos menos 2x mayor a menos 1. Vamos a tener que pasar el menos 2 dividiendo, como haríamos en una ecuación. El tema es que al pasar dividiendo el menos 2, ¿sí? Lo que nos va a pasar es que nos va a dar vuelta el signo, se va a convertir en menor, ¿sí? Cuando pasamos multiplicando o dividiendo un número negativo, nos da vuelta el signo de inecuación. Esto es una complejidad que tienen las inecuaciones que no teníamos en las ecuaciones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, fácil. Imagínense que tenemos 5 menor a 6 y multiplicamos por menos 1 ambos lados. ¿Sí? Fíjense de que esto nos va a dar menos 5 y menos 6. Bueno, fíjense de que si nosotros conservamos el signo menor, va a ser incorrecto. Porque el menos 5 no es menor que el menos 6. Es mayor el menos 5 que el menos 6. Entonces fíjense cómo al multiplicar por menos 1 o dividir por menos 1, en realidad al multiplicar o dividir por cualquier número negativo, se nos invierte la relación de desigualdad, ¿sí? Esto sería como la explicación de por qué invertimos el signo, si la querían saber. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener x menor a 1/2. Esto queda tal cual porque ya está despejada la x. Unión x mayor a 1/2, ¿sí? Fíjense que el despeje es el mismo, solo cambia el signo. Intersección x mayor a 0, no cambia nada porque ya está despejado, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo en una recta esta vez para no tardar tanto. Vamos a tratar de razonarlo. Fíjense de que lo que vamos a tener es, por un lado acá tenemos el 0, ¿sí? Vamos a tener el 1/2 acá. Entonces fíjense que por un lado tenemos x menor a 1/2 y x menor a 0. Entonces, ¿qué es lo que hay en común? Bueno, x menor a 0, porque es donde se empiezan a combinar, digamos, los dos, ¿no? Uno empieza desde 1/2 para acá, el otro empieza desde 0 para acá. Lo que se comparte es desde el 0 hacia el menos infinito, ¿sí? Entonces, una de las patas de nuestra solución va a ser entre el menos infinito y el 0. Por otro lado,
la otra pata de la solución, fíjense de que tenemos x mayor a 1/2, x mayor a 0. Bueno, fíjense que lo que se comparte es al revés, a partir de x mayor a 1/2. Por lo tanto, esta va a ser la otra pata de nuestra solución. ¿Sí? También lo podemos expresar en términos más analíticos, menos infinito a 0, unión de 1/2 a más infinito. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo venimos operando? Perfecto. Bueno, sigamos con esto. Bueno, como venimos con bastante tiempo y faltan algunas cosas todavía por ver y no me parece que sea el tema tampoco más importante este, vamos a pasar a un tema distinto que es módulo, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio de módulo o dos ejercicios de módulo y bueno, vamos a ver qué es un módulo, ¿sí? Esto es importantísimo porque la verdad que... Bien. Vamos a suponer... No me anda esto. Ahí está. Bien. Supónganse de que tenemos módulo de 2. ¿No? Lo voy a hacer acá. Un módulo. ¿Qué es un módulo? Básicamente un módulo es la distancia con el 0. O sea, el módulo de 2 es tanto 2 como menos 2. O sea, un módulo, para mí se entiende muy bien en la recta numérica. Se entiende muy bien en la recta numérica. Básicamente implica que tenemos un 0 acá y que tenemos el 2 y tenemos el menos 2, que están a la misma distancia, entonces ambos valores, por estar a la misma distancia del 0, son el módulo de 2. Bien, vamos a ver qué implica una inecuación con módulo, ¿sí? ¿Qué implica una inecuación con módulo? Porque esto es lo que se pone capaz un poco difícil. Imagínense que tenemos que el módulo de x es mayor a 2. Vamos a tratar de interpretar esto. ¿Qué significa que el módulo de x es mayor que 2? Bueno, lo que queremos decir con esto es que queremos agarrar todos y cada uno de los valores cuya distancia con el 0 sea mayor a 2. Es decir, queremos agarrar todos los valores que estén comprendidos entre menos infinito y menos 2 y entre 2 y más infinito. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque estamos agarrando todos los valores cuya distancia con el 0 es mayor a 2. ¿Sí? Por otro lado, también podemos pensar en el módulo de x menor a 2, y es lo contrario, son todos los valores cuya distancia con el 0 es más chica que 2. Entonces, en ese caso tenemos desde el menos 2 hasta el 2 todo esto. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear una regla general para resolver inecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que cuando tenemos x, o el módulo de x, mayor a un número que podemos llamar a, como para generalizar, la solución al problema va a ser la siguiente. Va a ser x mayor a unión x menor a menos a. ¿Sí? En cambio, cuando tengamos que el módulo de x es menor que a, ¿sí? Lo que vamos a tener es, por un lado, x menor a a, intersección x mayor a menos a. ¿Sí?
Y esta fórmula la van a aplicar para todos los casos, ¿sí? Recién, como siempre, les di la explicación, pero en realidad lo que van a terminar aplicando es esto, ¿sí? En función de qué tipo de inecuación tienen, si un mayor o un menor, o un mayor igual o un menor igual, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Igual, ahora vamos a ver un ejercicio para ver cómo se aplicaría, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el caso donde tenemos que x menos 1 es, el módulo de x menos 1 es menor que 3, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Entonces, recuerden, estamos en el caso de abajo, ¿sí? Estamos en el caso, en el verde, ¿sí? Estamos en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, decimos x menos 1 es menor a 3. Por otro lado, intersección, x es mayor que menos 3. X menos 1 es mayor que menos 3. ¿Sí? Lo que está dentro del módulo es menor que lo del otro lado. Lo que está dentro del módulo es mayor que lo del otro lado con el signo contrario. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto. Nos da que x es menor que 4. Intersección, x es mayor que menos 2. ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a verlo en la recta numérica, ¿sí? Vamos a verlo en la recta numérica, cómo graficaríamos esto, como siempre. Tenemos menos infinito, tenemos más infinito. Tenemos el 0. Y, por otro lado, otros números importantes son el 4 y el menos 2. Entonces, fíjense que es fácil porque tenemos, por un lado, que x es menor que 4, y todos los puntos que comparte con x es mayor que menos 2. Es decir, por un lado vamos a tener todo esto, por otro lado vamos a tener todo esto, y fíjense lo que se comparte es lo del medio. Entonces, básicamente es esto. ¿Sí? Básicamente lo que se comparte es esto. Y tenemos un paréntesis así. Entonces, ¿cómo termina esto? Terminamos diciendo que menos 2, 1,4 es la solución a la inecuación con módulo. Vamos a ver un último de módulo con otro signo para terminar con algo distinto. Puede estar bueno. Vamos a ver el caso de 3x menos 1 mayor a 8, ¿sí? Entonces, recuerden, ahora vamos a estar en el otro caso. Vamos a estar en el de negro, en el de mayor a unión menor a menos a. Entonces, sería 3x menos 1 mayor a 8 unión 3x menos 1. Vamos a hacer algo también para verlo. Me interesa que pongamos en lugar de mayor, vamos a poner mayor igual. Así es más entretenido. Así vemos el otro caso por lo menos una vez. Vamos a tener 3x menos 1 mayor o igual a 8 y 3x menos 1 menor. 3x menos 1 menor a menos 8. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se pasa esto hacia el otro lado? Bueno, fíjense que el menos 1 pasa sumando, queda 9, entonces nos queda que x es mayor o igual a 3, porque 8 más 1, 9, dividido 3, 3, y del otro lado nos queda, esto pasa también sumando, pero queda menos 7, entonces nos queda x es menor o igual a 7 tercios, ¿sí? Entonces vamos a verlo rápidamente en la recta numérica. Ya le pasamos la palabra, la batuta a Joaco. Entonces,
¿Cómo sería esto? Bien, por un lado tenemos, perdone, acá me equivoqué, esto es menos 7 tercios, porque fíjense que estamos pasando un más 1, queda menos 7, dividido 3 positivo, queda menos 7 tercios, ¿sí? Ojo acá con los signos, que es un error muy común. Entonces fíjense que agarramos el 3, agarramos el menos 7 tercios de este lado. En realidad vamos a ser un poco más justos, el menos 7 tercios está más cerca del 0 que el 3, ¿sí? Y fíjense que tenemos un mayor igual y menor igual. Entonces esto es fácil porque tenemos todo lo que es mayor o igual a 3, a más infinito de un lado, ¿sí? Vamos a tener todo esto. Y por otro lado, todo lo que es menor a menos 7 tercios del otro lado, ¿sí? Entonces vamos a tener de menos infinito a menos 7 tercios con corchete. ¿Por qué con corchete? Porque como decíamos al principio, el corchete incluye, ¿sí? El corchete incluye a el número que está pegado a él. Entonces, tenemos de menos infinito a menos 7 tercios, por un lado. Por otro lado, tenemos unión de 3, incluido, porque es mayor o igual a 3, a más infinito. ¿Sí? Y este sería el resultado final. ¿Hay alguna duda al respecto? A ver si puedo. ¿Hay alguna duda al respecto? Así queda mejor. ¿Dudas, preguntas? Si no, ya le pasamos a Joaco. Así no se hace tan larga la clase. Me ponen que no por el chat. Perfecto, bueno. Me alegro que se haya entendido. Te dejo, Joaco, para que sigas. Dale, buenísimo. Gracias, Lucas. Bueno, hola, yo soy Joaquín. Yo voy a estar dando funciones, pero como es les aviso, como es el primer tema, digamos, duro que entra en la materia, en análisis 1, les voy a dar una introducción. No les voy a dar todo el tema porque se llevaría una clase entera. Y además los invito a que estén atentos y vean, estén atentos al canal o a los distintos grupos, etcétera, de apoyo para las clases preparciales, que ahí sí se da mayor énfasis a este tema, que es el primero que van a ver luego de la introducción, si es que tienen clase de introducción. Bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve la presentación. Ya estoy presentando. Si alguien me quiere decir. Bueno. Asumo que se ve. Bueno, yo voy a dar, como les dije, funciones. Lo primero que les voy a mencionar son los datos que hay que analizar en una función. Nosotros vamos a tener el dominio, la imagen, vamos a tener los conjuntos de ceros, que son las raíces, vamos a tener los conjuntos de positividad y negatividad, también vamos a tener máximos, mínimos y un montón de cosas más que no vamos a ver hoy. Yo lo que les voy a mostrar son los primeros 5 que dije, ahora ya les voy a explicar bien, y vamos a arrancar por el dominio. Entonces, ¿qué es el dominio de una función? Son los valores para los cuales la función está definida, como dice ahí. Es decir, vamos a poner el puntero. Son todos los valores que gráficamente están comprendidos por la función del eje X. Son los valores del eje X que están comprendidos por la función. ¿Qué quiere decir esto? O, como dice ahí en criollo, nosotros vamos a pensar, cuando nos pidan el dominio de una función cualquiera, nosotros vamos a pensar, ¿hay algún valor de X? Es decir, algún valor que pueda tomar la variable X que haga que la función deje de existir. Bueno, si la respuesta es como en este caso,
que no, es decir, que no hay ningún valor que pueda tomar x para que la función deje de existir, es decir, x puede tomar cualquier valor, entonces el dominio de la función son todos los reales. Por ejemplo, si acá x toma 0, toma menos 5, toma 2, toma 40, da lo mismo, la función va a existir. Ahora, en este caso, como bien vieron en la primera parte de esta clase, es que x no puede tomar el valor 0 en este caso. Entonces, la respuesta a esta incógnita, digamos, para qué valores de x la función no existe, es 0. Entonces, el dominio de la función no van a ser todos los reales, van a ser todos los reales menos el 0, digamos. ¿Se entiende? Y básicamente eso es el dominio de una función. La imagen, el rango o el recorrido de una función, digamos, es el rango de valores de la función para los que existe un valor de x, como dice ahí. Y se mira en el eje y. En otras palabras, son todos los valores comprendidos por la función que pertenecen al eje y. ¿Se entiende? O sea, nosotros venimos, la función está acá, la función está acá, todos los valores que están comprendidos por la función en el eje y. Cualquier cosa me paran y me preguntan. El conjunto de ceros, o los ceros, las raíces, o la raíz, también puede ser una sola, son el valor, o es el valor, o son los valores de x cuando la función la igualamos a 0. Es decir, si nosotros tenemos 3x más 2 y decimos, quiero buscar los ceros o las raíces, nosotros igualamos esto, que está acá, f de x, a 0. Es decir, hacemos 3x más 2 igual 0. ¿Ok? Lo que hacemos entonces es buscar la intersección del eje x. Por ejemplo, como ven acá tenemos una intersección y acá tenemos otra intersección del eje x. Quiere decir que tenemos dos raíces. ¿Ok? Dato aparte, si ustedes tienen 1 sobre x igual 0, ¿qué pasa? Va a ser un absurdo. Va a ser 1 igual a 0 cuando ustedes pasen el x multiplicando para el otro lado. Esto es una función específica que no van a ver hoy, la van a ver mucho más adelante en el tema en sí, que nada, no tiene intersecciones en el eje x, que se llama función homográfica. Bueno, vamos con el otro dato. Ordenada al origen es la imagen de x igual 0. ¿Qué quiere decir? Es la intersección del eje y, esta que ven acá. La ordenada al origen es la intersección del eje y. ¿Cómo lo buscamos? Simplemente agarramos la función que tengamos, por ejemplo, de nuevo, para hacerlo simple, 3x más 2, y lo que hacemos es a la x reemplazarla por un 0. ¿Ok? Resolvemos y ahí tenemos la intersección del eje y. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Como dice ahí, es el subconjunto del dominio que tiene imágenes positivas, gráficamente sobre el eje y. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos esta función horrible que dibujé acá. Todos los puntos por los cuales la función está por encima, ven que está por encima de este eje acá, todos estos puntos, todos estos números, son parte del conjunto de positividad, que ahora les voy a mostrar cómo se expresa. Y el conjunto de negatividad es lo contrario, es todos los puntos donde la función está por debajo de este eje horizontal, del eje x. ¿Cómo se expresa esto de este ejemplo? Supongamos que acá tenemos estos números que les voy a decir. Ay, disculpen. Bueno, el conjunto de positividad sería de menos 7, supongamos, a 3, sin incluirlo. El conjunto de negatividad, unión, sería conjunto de positividad, unión, la otra parte, por la cual tenemos números por encima, digamos, por la función que está por encima del eje x, que es 7 y 14. De 7 a 14, ¿se entiende? Y el conjunto de negatividad, de nuevo, son todos los números que están comprendidos entre estos dos puntos. Disculpen, están, creo, pidiendo entrar, soy yo que tiene que aceptar. Perdonen, ¿eh? Volviendo. Bueno, si no se entendió esto, me lo dicen, pero es fácil. Todos los números que están comprendidos por la función, digamos, no podemos poner cualquier número, comprendidos por la función sobre el eje horizontal, donde la función está sobre el eje horizontal, es el conjunto de positividad. Y todos los números donde la función está por debajo del eje horizontal es el conjunto de negatividad. El intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento, que son básicamente lo que dice ahí. Todos los números, o el subconjunto de números,
pertenecientes al dominio, donde a medida que aumenta el valor de x, aumenta la función. Es decir, todos los números que están acá, comprendidos, ahora lo voy a mostrar en otro dibujo, todos los números comprendidos en esta parte y en esta parte de la función, forman parte del intervalo de crecimiento, como ven acá, i elevado a la c. Es decir, de 2 a 5, unión de 8, porque acá empieza a crecer, de 8 a 14 es el intervalo de crecimiento. Y el de decrecimiento es lo contrario, todos los números de la función en donde la función decrece o decae. Es decir, que va hacia abajo. De menos 3 a 2, unión, tenemos acá otra bajada, de 5 a 8. Básicamente, eso es todo lo que tienen que saber de, digamos, a priori, antes de empezar, para que la tengan bien clara. Voy rápido porque les insisto, este tema es el primero y es el que mayor énfasis se le da al inicio del cuatrimestre. Así que nada, quería darles como un paneo general, sin muchos ejemplos. Ahora les voy a dar ejemplos igual, para que tengan en cuenta estas cosas. Entonces, de nuevo, el dominio son todos los valores para los cuales, digamos, todos los valores que puede tomar x, que hacen que la función no deje de existir, o dicho de otra manera, todos los valores de x que permite que la función exista, es el dominio. La imagen son los números del eje y que toma la función. Ahí tienen en criollo la traducción. Después tenemos las raíces, que es la intersección del eje x, que es cuando la función la igualamos a 0. La ordenada del origen, que es cuando, al contrario de antes, hacemos x igual a 0, es decir, reemplazamos todas las x de nuestra función por 0. Es la intersección del eje y. El conjunto de positividad, que son todos los números digamos, que pertenecen a la parte, o digamos, sí, al trayecto donde la función está por encima del eje horizontal del eje x. Y el conjunto de negatividad, lo contrario, todos los números que pertenecen, digamos, al trayecto o al intervalo, si quieren, donde la función está por debajo del eje horizontal. El intervalo de crecimiento son todo ese subconjunto de números pertenecientes al dominio donde la función es creciente, es decir, que a medida que aumenta el valor de x, aumenta la función, y el de decrecimiento, todo lo contrario, es decir, a medida que aumenta x quiere decir que nosotros acá tenemos el eje x, pasamos de menos 3 a 2, a 5, a 8, porque digamos, x está creciendo. Entonces, a medida que crece x, decae la función, significa que tenemos un intervalo de decrecimiento. Ahora vamos con los dos tipos más básicos de funciones polinómicas. Funciones polinómicas va a ser lo primero que van a ver, porque seguramente es lo primero que vieron, es lo último, o digamos, lo que vienen viendo del secundario, y si no lo vieron, les recomiendo que presten atención. Son las funciones polinómicas. Nosotros, a grandes rasgos, van a ver durante el cuatrimestre 3 tipos de funciones polinómicas, puede ser que alguna más, pero a grandes rasgos tenemos la lineal, la cuadrática y la cúbica. Yo la cúbica no se las voy a dar, básicamente es lo mismo que todo lo que voy a hacer ahora, pero no se las voy a dar porque me parece que tenía, digamos, que hacer mayor énfasis en estos dos tipos de funciones polinómicas, que son las más básicas y las primeras que van a ver y digamos, las más interesantes. Bueno, genéricamente acá tenemos la función lineal, que es y igual m, que es la pendiente, por x más b, que es la variable independiente, y la cuadrática tenemos 3 formas de expresarlas que ahora se las voy a contar. Vamos primero con la lineal. Lo que nos van a pedir en casi todos los ejercicios iniciales, básicos, de funciones correspondientes a una función polinómica lineal, es que hallemos la ecuación de la recta. Es decir, que hallemos esta ecuación, obviamente, con m y b en números. Entonces, ¿cómo podemos hallar, o mejor dicho, cómo se nos van a presentar en los ejercicios los enunciados para nosotros hallar la ecuación de la recta? A nosotros nos pueden dar dos formas, nos pueden llegar, por así decirlo, dos formas de enunciados, donde en uno nos van a dar un punto y una pendiente. O, otra forma que nos puede llegar en los ejercicios es que tengamos 2 puntos en el enunciado. Los puntos son P y Q, ¿ok? Un punto, recuerden que es, digamos,
una especie de intersección donde tenemos valores de x sub 0 y sub 0, o x1, x2, etc. Entonces, nos van a dar un punto y la pendiente, en el primer caso. Nosotros vamos a tener este punto y un número que va a ser la pendiente. Y vamos a plantear esta ecuación. Esto es un machete, básicamente. Esto es un machete con el cual ustedes van a decir, esta es la fórmula, yo sé que y sub 0, por ejemplo, acá les van a dar p, paréntesis, 3 y 4, entonces yo sé que y sub 0 es 4, entonces hago y menos 4, si me dan el ejercicio así, la pendiente, que por ejemplo es 27, por x menos, y reemplazo x sub 0 con el punto que me van a dar. Esto es como para tener un machete genérico. Lo mismo acá, nos van a dar 2 puntos, y nosotros vamos a plantear esta o esta ecuación. Ahora les voy a mostrar bien cómo resolver esto. El primer ejemplo es cuando nos dan un punto y una pendiente. Nos dicen, halle la ecuación de la recta. Por ejemplo, nos dan un punto que es menos 2, 3. Esto ya era lo que les decía, x sub 0 es menos 2 y sub 0 es 3. Y una pendiente que es m igual a 2. Entonces, nosotros vamos a usar lo que les comenté acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar. Esto lo pueden plantear así o lo pueden plantear como lo voy a plantear yo. O sea, esto es lo mismo. Esto que está acá, voy a usar el lápiz. Esto que está acá, si ustedes pasan el i sub 0 y esto hacen distributiva y demás, les va a quedar esto de acá. O bien pueden usar la genérica, lo más simple, y reemplazar los valores por i sub 0 y x sub 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar i sub 0, 3. Como les dije acá, ay, pará, se me trabó. Esto es i sub 0 y esto es x sub 0. Bueno, anda medio trabado. Entonces, reemplazamos también el valor de la pendiente, que es 2. Esto es una multiplicación, supongamos, y tenemos menos 2, que es x sub 0. Más b. ¿Por qué más b? Porque acá no nos están dando la variable independiente. Recuerden que yo acá les dije que una función, esta es la ecuación de la recta, entonces una función lineal tiene y x, las variables, y acá tenemos la pendiente y la variable independiente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Resolvemos. Hacemos 2 por menos 2. Recuerden la regla de los signos. Nos queda menos 4. Lo pasamos para el otro lado, que nos va a quedar 4 más 3, 7. Va a ser igual a la pendiente. Y listo, reemplazamos la pendiente, que ya la teníamos, y la variable independiente. Y ya tenemos la ecuación de la recta. Por otro lado, acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos x sub 0, y sub 0 y la pendiente. Entonces lo que hacemos es lo mismo que antes. Reemplazamos y por menos 4, m por menos 1, x por 3, hacemos la ecuación, despejamos, la incógnita va a ser nuestra variable independiente, la b, y luego cuando ya tengamos que b es igual a un número, lo que hacemos es reemplazarla acá, porque nosotros vamos a tener todos estos números, pero nos va a faltar este. Entonces, cuando lo tengamos, lo reemplazamos. Y la y y la x las dejamos expresadas como y y x. Y listo. Bueno, este es un gráfico. Si nosotros nos queda esta ecuación de la recta, lo que vamos a hacer es graficar, que es lo que les van a pedir. Entonces nosotros hacemos 7, es la variable independiente. Entonces sabemos que es la ordenada del origen. ¿Cómo yo sé que es la ordenada del origen? Si nosotros reemplazamos x igual a 0, que era lo que había que hacer cuando buscamos la intersección del eje x, nos va a quedar que y es igual a 7. ¿Qué significa que y es igual a 7? El eje vertical, es el eje y nosotros vamos a marcar un puntito de referencia en el número 7. Acá tenemos 2 y u sobre 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacer 2 para el costado, supongamos que esto está acá, 2 para el costado y 1 para arriba. Entonces ahí trazamos con una regla o lo que sea, si tenemos el pulso genial, una recta. Y acá van a tener la raíz, que yo no la saqué porque no viene al caso, pero también sepan que pueden hacer y igual a 0, para buscar la raíz, y igual a 0, entonces despejamos, nos queda 2x es igual a menos 7, x, que es la raíz, es igual a menos 7 sobre 2, que es esto que va a estar acá. Vamos a un segundo ejemplo.
digamos, a la segunda forma en que se nos pueden presentar los ejercicios, que es que nos den 2 puntos. Nosotros acá tenemos el punto P, que es 1, 2, y el punto Q, que es menos 4, 3. Entonces nosotros lo que hacemos es agarrar esta fórmula que yo les había mostrado antes. Y bueno, acá disculpen, pero creo que puse mal. Ah, no, está bien. Bueno, entonces lo que hacemos es buscar primero la pendiente. Disculpen, me trabé. Buscamos la pendiente y lo que hacemos es reemplazar simplemente estos valores. IB, que sería 3, y A, que sería 2. Hacemos 3 menos 2, nos queda 1. Y acá hacemos XB, que es 4, es menos 4 menos 1. Nos queda menos 5, entonces menos un quinto. Eso que hacemos cuando nosotros encontramos la pendiente, lo que hacemos es reemplazarla acá y es lo mismo que antes. Ahora vamos a tener que buscar esta incógnita. Lo que hacemos es reemplazar de nuevo por cualquier número que deseen de estos 2 puntos. Reemplazamos I, en este caso yo tomé P. Reemplazamos I por 2. La pendiente por lo que habíamos encontrado, y X por 1. Y despejamos B y nos va a quedar 11 sobre 5, y lo que vamos a hacer es, nuevamente, dejar expresadas y X, reemplazar la pendiente que habíamos encontrado y la variable independiente. Y lo mismo de este lado. Pasamos a la función cuadrática. Hay 3 formas de expresarlas. ¿Ok? La expresión polinómica, la expresión canónica y la expresión factorizada. Esto ténganlo como machete. Esto, aclaración, XB es el eje de simetría, que ahora lo vamos a ver. IB es el vértice del eje Y. O a este eje de simetría también lo pueden llamar como vértice del eje X. Ahora lo vamos a ver. Entonces, nosotros acá tenemos cualquiera de estas 3 expresiones. Lo importante es que A siempre va a ser distinto a 0. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos que A es igual a 0, al nosotros multiplicarse, en este caso, 0 por X al cuadrado más BX más C, si nosotros tenemos esto se cancela y nos va a quedar una lineal, es decir, no sería una cuadrática. Por lo tanto, A siempre es un número, que puede ser positivo o negativo. Si A es positivo, la gráfica de la función cuadrática va a ser una parábola cóncava, y si es negativo, va a ser una parábola convexa. ¿Qué es una parábola? Una parábola, si lo vieron en el secundario, es esta función o esta función. ¿Qué quiere decir? Cuando A es positivo vamos a tener esto de acá arriba, y cuando A es negativo vamos a tener esta forma. Entonces, en la parábola nosotros vamos a buscar eje de simetría, vértice del eje Y, raíces y ordenada al origen. Entonces, vamos paso por paso con un ejemplo. Nosotros tenemos esta función cuadrática. Y es igual a menos X al cuadrado más 4. Sabemos que 1 va a ser nuestro A, y que la parábola, entonces, como A es negativo, va a tener una función, va a tener una forma, mejor dicho, de este estilo de acá abajo, una forma convexa. Entonces, lo primero que hacemos es buscar las raíces. ¿Qué son las raíces? De nuevo, aquellos puntos donde se corta, por así decirlo, donde la función corta o intersecta al eje X, que es el horizontal de acá abajo. Aplicamos Bhaskara, que es como le llamamos la gente del interior, no sé cómo le llaman acá, si alguno es del interior sabe de lo que estoy hablando, si no, es esto que creo que le dicen determinante o discriminante, no, la verdad que no sé, pero bueno, esto es Bhaskara, esta es la función. Entonces, hacemos esto, vemos el valor del discriminante. El discriminante es lo que está dentro de la raíz, ¿ok? Nosotros vemos qué valor tiene esto, y ahí definimos. En caso de ser positivo, vamos a tener 2 raíces, como en este caso. Es decir, 2 intersecciones del eje X. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener una raíz doble. Es decir, vamos a tener una raíz que generalmente coincide con el vértice, que es doble. Es decir, x1 es igual a x2 es igual a tal número. Y si es negativa este discriminante, no existen raíces reales. ¿Ok? Esa es la respuesta. Entonces, nosotros hacemos lo mismo de siempre. Igual que en la lineal, buscamos los valores de x, son las raíces. Entonces, reemplazamos y por 0
Y lo que nos va a quedar es menos x al cuadrado más 4. Damos vuelta, o pasamos, si quieren, vamos a pasar el menos x al cuadrado de este lado, que va a pasar positivo, va a quedar x al cuadrado igual a 4, y como les explicaba en el módulo mi compañero, esto es lo mismo. Nosotros tenemos el módulo, es igual. ¿Por qué el módulo? Porque, o mi compañera creo que explicó esto, nosotros vamos a pasar la potencia para este lado, y la potencia cuando la pasamos para el otro lado se convierte en raíz. Y cuando nosotros estamos hablando de números cuadrados, de números par, lo que tenemos que hacer es aplicar el módulo a la x. Vamos a tener dos soluciones, ¿ok? Nosotros vamos a tener que el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de 4. Es decir, la raíz cuadrada de 4 fácil es 2, pero va a tener dos soluciones por el módulo. Va a ser más menos 2. Por un lado va a ser 2, x igual a 1 va a ser igual a 2, y x2 va a ser igual a menos 2. Tenemos una raíz doble. ¿Por qué? Porque el discriminante, cuando aplicamos Bhaskara, va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, ahora buscamos, ya tenemos las raíces. X igual a más menos 2, o x1 igual a 2, y x2 igual a menos 2, como quieran expresarlo. Lo que vamos a hacer ahora es buscar la ordenada del origen, que de nuevo es el valor de la función en el cual hay una intersección del eje X, del eje Y. Entonces lo que hacemos es reemplazar a X por 0. ¿Qué nos va a quedar? 4, porque si nosotros hacemos X igual 0, es 0 elevado a cualquier número y multiplicado por cualquier número va a ser 0, y nos va a quedar solamente 4. Entonces la ordenada de origen es igual a 4. Lo que vamos a buscar ahora es el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es, valga la redundancia, es, digamos, por así decirlo, partimos de un punto y es aquel punto donde, digamos, que divide a la función en dos partes simétricas. ¿Por qué? Porque es una parábola, la divide en dos partes. No voy a hacer un chanchullo, pero bueno, básicamente es, supongamos que estas dos partes son iguales. Estas dos partes de acá, partiendo de este punto, son iguales. Entonces, ¿cómo buscamos el eje de simetría? Aplicamos esta ecuación, esta fórmula. Estas son todas fórmulas que van a tener que aprenderse. Que les van a salir de taquito después. A mí no me salen de taquito, la verdad, que uso machete cuando lo tengo que hacer. Pero bueno, no importa. Se la tienen que aprender. Entonces tienen x del vértice es igual a x1 más x2 sobre 2. Es decir, es igual a las raíces sumadas dividido 2. En este caso, las raíces es una raíz doble donde es 2 y menos 2 se van a cancelar. Lo que nos queda es que cualquier número 0 dividido cualquier número es 0. ¿Ok? Entonces, el eje de simetría es el 0. XB es 0. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este número, yendo para arriba en este caso, porque nosotros recordemos que tenemos la ordenada del origen acá, ya podemos trazar nuestro gráfico, nuestra parábola. Nosotros vamos a tener la ordenada del origen, vamos a tener las dos raíces, menos 2 y 2, y el eje de simetría, que lo graficamos con una línea punteada. En este caso no sería necesario porque está el eje Y en el eje Y, pero bueno, no importa. Y ya podemos graficar. Partiendo de este lado, hacemos una especie de rama, y partiendo del otro lado, hacemos una especie de rama. Siempre tengan cuidado de que corte, como ven acá, al eje X en sus raíces. ¿Ok? Entonces nos va a quedar de estos dos lados iguales. Y ahora buscamos el vértice del eje Y, que va a ser casi siempre la ordenada del origen. Uy, perdón, esto no era lo que yo quería hacer, pero bueno, lo que vamos a hacer es, a la función que teníamos antes, la X, en vez de reemplazarla por 0, la vamos a reemplazar por X del vértice. Es mentira lo que les dije, no siempre va a ser igual a la raíz, a la ordenada del origen. En este caso, justo como la raíz, como el eje de simetría es 0, nos va a quedar lo mismo que cuando buscamos la ordenada del origen, que va a ser 4. ¿Ok? O sea, tengan cuidado acá, no es lo mismo reemplazar para buscar la ordenada del origen que reemplazar para buscar el vértice en el eje Y. Acá estamos reemplazando X igual a 0. Acá estamos reemplazando X igual a XB, que puede dar el número que les dé. O sea, vamos a poner una B. ¿Ok? En este caso es 0, entonces nos va a quedar lo mismo. Y entonces, analizamos la función y con todo lo que yo les había explicado al principio, es lo que tienen que pensar. Yo les recomiendo que lo piensen
traducido al español. Nosotros tenemos que buscar el dominio y decimos, che, ¿para qué valores puede tomar X que hacen que la función deje de existir? Y pensamos y vemos que cualquier número que tome X, sea 0, sea un número positivo o sea un número negativo, la función va a existir. En el caso de que sea 0 va a ser 4, igual a 4. En el caso que sea, 2 va a ser menos 1, va a ser menos 4. Menos 4 más 4, 0. Va a existir la función. En cualquier punto va a existir la función. Entonces, el dominio, o sea, en cualquier valor de X, va a existir la función. El dominio son todos los números reales. ¿Ok? Puede tomar cualquier número y la función va a existir. Insisto porque esto es importante que lo tengan en la cabeza. La imagen van a ser todos los números desde el vértice en el eje Y. Nosotros vamos a tener que el vértice en el eje Y es igual a 4. Entonces, todos los números desde acá para abajo, disculpen, todos los números desde acá para abajo van a pertenecer a la imagen, van a ser parte de la imagen. El conjunto de positividad, fácil, todos los números que están comprendidos en la función y que están por encima del eje X. Y el conjunto de negatividad son todos los números por debajo del eje X, comprendidos en la función. Es lo mismo. Serían acá. Entonces, nada más, era eso lo que les contábamos. Si tienen alguna duda, dígamelo, pero básicamente lo más importante es saber graficarlo a los gráficos. Los di muy rápido, pregúntame cualquier cosa. Yo traté de hacerlo lo más simple posible, por eso traté de traducírselos, digamos, al criollo, a lo que significa el dominio, la imagen, el conjunto de positividad, las raíces, el conjunto de negatividad. Cualquier duda, consúltenme. Gracias, éxitos en este primer cuatrimestre. Y de paso les comento, si lo pueden pasar ahí al chat, alguno de mis compañeros, de regalo les dejamos el link del canal de YouTube, el link para inscribirse a las actividades que estuvo comentando mi compañera al inicio de la clase, y el link para las clases de apoyo, para participar de las clases de apoyo que vamos a estar dando a lo largo del cuatrimestre. Insisto, este tema que di yo, funciones, va a ser el primer tema del cuatrimestre, por eso fue una mini introducción. Yo les podría haber llenado de funciones homográficas, de funciones logarítmicas, de funciones exponenciales, pero no le encontré sentido. Creo que es mejor que eso lo vean más adelante y que cualquier cosa, cuando sea la clase preparcial, la puedan ver. Y de nuevo, tenemos clases viejas, tenemos clases, esta va a estar subida y grabada en el canal de YouTube de Proyecto Económicas, y las próximas clases también van a estar en YouTube. Pero les invito a unirse al Teams, al Meet, perdón. Entonces, por otro lado, antes de terminar, les quiero decir que las puertas a Proyecto Económicas están más que abiertas, así que si alguien se quiere sumar a construir un proyecto diferente en la facultad, puede hablarnos a nuestras redes. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, pueden hablarlos a cualquiera de esas 3 redes. Y bueno, nada, éxitos en este primer cuatrimestre. Cualquier cosa consultan. Esto igual yo lo vamos a dejar en un drive, que ustedes lo van a tener también en otro link. Y bueno, nada, gracias por escuchar y espero que les haya servido.